El capítulo 8, referente a muestreo, vamos a iniciarlo con la solución de algunos ejemplos para calcular el tamaño de la muestra. Nuestro primer ejemplo es el cálculo del tamaño de la muestra para la estimación de una proporción cuando la población es infinita. Nuestra fórmula es la que aparece y cuando resolvamos el ejemplo vamos a determinar los datos a partir del problema. Por ejemplo, un productor de semillas desea saber con un error de estimación del 5% el porcentaje de semillas que germinan en la granja de su competidor. ¿Qué tamaño de muestra debe tomarse para obtener un nivel de confianza del 95% si se sabe que germinan el 50%? Bueno, los datos los estimamos de la siguiente forma. D, que tiene un valor de 0.05, que corresponde al error de estimación del 5% de los datos del problema. Me piden una confiabilidad del 95%. Consultando la tabla respectiva, le corresponde un valor de Z de 1.96. El valor de la proporción, que es dato del problema, que equivale al 50%, entonces corresponde a un valor de 0.5. Y su complemento, que sería 1 menos P, sería también igual a 0.5. Con estos lo sustituyo en la fórmula respectiva y haciendo las operaciones siguiendo el orden de jerarquía de operaciones, obtengo que el valor de n es de 385. Nuestro segundo ejemplo es el cálculo del tamaño de la muestra para la estimación de la media poblacional para una población infinita. Nuestra fórmula de n aparece también y vamos a determinar los datos con el siguiente ejemplo. Una máquina llena cajas con cierto cereal. El supervisor desea conocer con un error de estimación máximo del 0.1 y un nivel de confianza del 90% una media estimada del peso. Como la varianza era desconocida, se procedió a escoger una muestra piloto y los resultados fueron los siguientes: 11.02, 11.14, 10.78, etc., hasta el último valor que se obtuvo, que fue de 10.94. ¿Cuántas cajas debe escogerse para que se cumplan los requisitos propuestos? Bien, establecemos los datos para nuestra fórmula. D tendrá un valor de 0.1, que ya viene dado en el problema. Para una confiabilidad que me piden del 90%, nuevamente consulto la tabla y le corresponde un valor de Z de 1.65. En este caso, la desviación estándar se calculó de la muestra piloto con los datos que aparecen en el problema y se obtuvo un valor de 0.33. Sustituyendo los valores estos en la fórmula dada, haciendo las operaciones respectivas, encuentro el valor de n, que sería igual a una muestra de 30. Mi tercer ejemplo es el cálculo del tamaño de la muestra para la estimación de una proporción para la población finita o conocida. En este caso mi fórmula n es un poco más complicada y a partir del ejemplo que me dan voy a determinar estos datos. Una marca de nueces afirma que como máximo el 6% de las nueces están vacías. De un lote de 300 nueces, ¿qué tamaño muestral se necesitará para estimar la proporción de nueces con un error menor del 1% y una confiabilidad del 95%? Bueno, los datos serían entonces de 1%, o sea 0.01, para una confiabilidad del 95%. Consultando la tabla le corresponde un valor de Z de 1.96. El valor de la proporción para un 6% sería 0.06 y su complemento 1 menos P sería 0.94, y con un valor de n mayúscula el tamaño de la población, que sería igual a 300. Sustituyendo estos valores en la fórmula que nos dieron inicialmente, teniendo cuidado de hacer la sustitución correcta a las operaciones indicadas siguiendo el orden de jerarquía, obtengo un valor de n de 264.
Ahora veamos el cálculo del tamaño de la muestra para la estimación de la media poblacional para una población finita o conocida. Nuevamente la fórmula que tengo que utilizar es la que aparece. Ejemplo, la duración de bombillas de 100 watts que fabrica una empresa sigue una distribución normal con una desviación típica de 120 horas de duración. Estimar su vida media y calcular el tamaño de la muestra N necesaria escogiendo al azar de un lote de producción de 15.000 bombillas con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 90%. En este caso la desviación estándar es de 120 horas de una población finita N mayúscula igual a 15.000 con un valor de D de 0.0 por 5 que sería el margen de error, y para un 90% de confiabilidad la tabla me indica que el valor de Z debe ser de 1.65. Estos valores en la fórmula y haciendo las operaciones correctas y con la aplicación del nivel de jerarquía de operaciones obtengo un valor de N de 1499, que redondeado sería un valor de N de 1500.